Correcto. Estos son los temitas, el tema de hoy es uno de los tópicos más preguntados en el área de ciencias básicas en anatomía, que es referente al tórax, ¿ok? Y del tórax vamos a ver estos 6 tópicos, ¿ok? Paredes del tórax, la pleura, con el espacio pleural, la vía respiratoria baja y pulmones, el mediastino y el pericardio y el corazón. Esos son los temas más rentables, ¿correcto? Muy bien, vamos directo al grano. El tórax, la caja torácica está constituida por 37 huesos. Si ustedes suman acá, va a salir 37. ¿Correcto? 37 huesos, es decir, atrás 12 vértebras torácicas, desde la más alta, T1, hasta la más baja, T12, ¿correcto? 24 costillas, 12 a cada lado, ¿correcto? Y adelante el famoso hueso el esternón, ¿ok? Tal vez este huesito tiene bastante aplicación, por eso lo menciono aparte. El esternón tiene 3 porciones que acá están escritas. El manubrio o mango es la porción más ancha, como ven ustedes claramente, la porción más ancha de mayor diámetro transverso y con mayor capa cortical, con una corteza bastante gruesa, es el manubrio esternal. En cuanto al cuerpo, el cuerpo del esternón, ¿correcto? Es la porción más larga, pueden apreciarlo claramente ahí, es la porción más larga, y a veces su mitad inferior puede presentar osificación incompleta. Incluso en personas adultas vemos zonas de cartílago acá en la mitad inferior del cuerpo. ¿Y por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver esto de importante? Porque este hueso, el esternón, es un hueso utilizado para realizar una punción, ¿verdad? ¿Con qué fines se punza el esternón? ¿Recuerdan? Para, por ejemplo, aspirado de médula ósea roja, para tomar una muestra de médula ósea roja para enfermedades de tipo hematológico, fisiopatología, cuyo problema está a nivel del origen de los elementos formes de la sangre. Entonces, el hueso de elección para aspirado de médula ósea roja es el esternón. ¿Y dónde se suele tomar? Se suele tomar acá, en la mitad superior del cuerpo. Esa es la zona que se punza, ¿correcto? Generalmente entre el segundo y el cuarto cartílago costal, a ese nivel, desde el segundo al cuarto cartílago costal, esa es la zona que se punza, ¿correcto? Zona más fría, más fiable para tomar médula ósea roja. Y también es importante tomar en cuenta que ¿qué pasaría si accidentalmente se atraviesa la aguja atraviesa el esternón? Porque puede ocurrir. ¿Cuál sería la primera estructura que se lesionaría detrás del esternón en una punción external, por ejemplo, para obtener médula ósea roja? Accidentalmente se perfora en esta zona que se ha tomado la punción, se perfora. ¿Cuál sería la primera estructura que se lesionaría detrás? La pleura, porque los sacos pleurales, el saco pleural derecho y el saco pleural izquierdo, contactan entre sí justo detrás del cuerpo del esternón, entre el segundo y el cuarto cartílago costales. Entonces, cuando uno hace una punción external en la zona correcta, sin duda, pero inadvertidamente perfora el esternón, la primera estructura que se puede lesionar, ¿cuál sería? La pleura. ¿Y cuál sería entonces la complicación más frecuente? Un neumotórax. Se podría producir un neumotórax. ¿Estamos de acuerdo? Un neumotórax. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Por esa razón, todo paciente que es sometido a una punción para aspirado de médula ósea roja, por protocolo, debe tomarse, ¿qué cosa? Luego una radiografía de tórax. A todo paciente que se le ha punzado el esternón, porque al mejor cazador se le puede ir la paloma, ¿eh? No, nada, que yo soy experto, yo hasta lo hago hasta con ojos cerrados. No, no sea soberbio, porque de pronto puedes punzar inadvertidamente y ya pues un neumotórax. Y tienes que tomar una radiografía por protocolo, se toma una radiografía para descartar. Si no hay nada, bacán. Y si no, bueno, lo tratas rápidamente, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es la importancia de este hueso. Y abajo el famoso proceso sifoides, ¿no? El famoso proceso sifoides o apófisis sifoides, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Asimismo, nosotros vemos que ninguna costilla se articula directamente al esternón, ¿no? Ninguna costilla se articula directamente al esternón. Siempre entre costilla y esternón, ¿qué cosa hay? Cartílago costal. Estos son los cartílagos costales. Toda costilla, sin duda, todas, sin excepción, tienen en su extremo anterior un cartílago. Todas, hasta las 2 últimas, tienen un cartílago. ¿De qué naturaleza es el cartílago costal? ¿De qué naturaleza? Acuérdense que los cartílagos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser cartílagos hialinos, pueden ser cartílagos elásticos, pueden ser cartílagos fibrosos. Solamente hay 3 tipos de cartílagos. ¿De qué tipo son estos? Estos son cartílagos hialinos.
H. Los cartílagos costales son cartílagos de tipo hialino. Hialino. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y acuérdense que hay un proceso, ¿no? Hay una patología, no tanto una enfermedad, pero sobre todo una inflamación de estos cartílagos, que es la osteocondritis de Tietze, ¿no? La osteocondritis, y que a veces da dolor a nivel precordial, que el paciente puede asustarse y pensar que es de origen cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿de qué naturaleza son los cartílagos costales? Son cartílagos de naturaleza hialina. ¿Correcto? Muy bien, así de simple, así de fácil. Ojo, los anatomistas, a la unión del cartílago más la costilla, a la costilla más el cartílago, le decimos arco costal. ¿Ya? Arco costal. Arco costal es el conjunto formado por costilla más su respectivo cartílago. ¿Ok? Más su respectivo cartílago. Por lo tanto, hay a cada lado 12 costillas, 12 cartílagos y por lo tanto hay 12 arcos costales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Solamente los primeros 7 cartílagos, solamente los primeros 7 cartílagos se articulan al esternón, como pueden apreciar acá. Solamente los 7 primeros. Y por eso se llaman costillas verdaderas. A las 7 primeras costillas se le llama costillas verdaderas, porque su cartílago se articula al esternón. No la costilla, es su cartílago. Las costillas 8, 9 y 10, 8, 9 y 10 se llaman costillas falsas, porque su cartílago se articula o se une al cartílago que está arriba. ¿Correcto? Muy bien. Mientras que las dos últimas, las costillas 11 y 12, se conocen clásicamente como costillas flotantes, porque su cartílago, ven ustedes, tiene su extremo anterior libre. Su extremo anterior libre. ¿Ok? Perfecto. Entonces, así de sencillo. ¿Ok? Asimismo, aquí he colocado, miren esto, que se puede observar en las personas delgadas que sobresale, ¿no? Encima del abdomen, encima de la pared abdominal, cuando las personas tienen el abdomen excavado, ¿verdad? O retraen el abdomen, estas zonas sobresalen, ¿verdad? Personas delgadas sobresalen. ¿Cómo se llama esto? El reborde costal, ¿correcto? O reborde subcostal, acá lo he escrito. El reborde subcostal, es esto de acá. ¿Quién lo forma? Los cartílagos costales del 7 al 10. Del 7 al 10, ¿correcto? Y también no está de más mencionar que entre los dos rebordes costales que se forma un ángulo que se llama el ángulo subcostal. Ángulo subcostal, incluso tiene un epónimo, ángulo de Charpy, ángulo subcostal o ángulo de Charpy, que en estas latitudes del planeta, en nuestra raza, este ángulo, lo hemos comprobado varias veces, tiene un valor que va de 70 a 110 grados. ¿Correcto? Entonces, así de fácil. ¿Ya? Nada más. Recontra elemental. Muy bien. Ahora, el tórax ya en conjunto, como ven ustedes acá, el tórax en conjunto tiene forma de un cono trunco, ¿no? Un cono, imagínense ustedes un conito al cual le mochas la punta, le mochas el vértice, a eso se llama pues un cono trunco o un tronco de cono, ¿verdad? Geometría elemental. Esa forma tiene el tórax en conjunto, tiene forma de un tronco de cono o de un cono truncado. ¿Estamos de acuerdo? El orificio de arriba se llama orificio torácico superior, orificio torácico superior u orificio cérvico torácico. Cérvico torácico, pues comunica el cuello con el tórax. Por este orificio atraviesan una serie de elementos, una serie de elementos. Por ejemplo, lo más importante, la tráquea, el esófago, ¿correcto? La tráquea, el esófago. ¿Qué más? Los troncos venosos bracteocefálicos, los troncos venosos bracteocefálicos que van a estar formados por las yugulares, yugular interna y la subclavia. Y especialmente lo que quiero que recuerden, que este orificio torácico superior es cruzado en condiciones normales por los vértices de las pleuras, especialmente y el vértice del pulmón. Especialmente el pulmón derecho, la pleura derecha sobresale hasta 2,5 centímetros por encima de la clavícula derecha, mientras que el vértice del pulmón o el vértice de la pleura izquierdo sobresale 1,5 centímetros, es decir, más alto es el pulmón derecho. ¿Cómo se le llama al tumor característico de vértice de pulmón? Conocido. Tumor que aparece en vértice de pulmón. El tumor de Pancoast,
¿verdad? El tumor de Pancoas. Pues como todo tumor, va a ejercer un efecto de masa, va a crecer y va a comprimir estructuras vecinas, así de simple. Y si estas estructuras están rodeadas por un orificio que es óseo, principalmente, no va a ceder el orificio. Entonces el tumor crece y va a comprimir estructuras contra los bordes de un orificio que es hueso, que no cede. ¿Estamos claros? Así de simple. Entonces, va a comprimir, por ejemplo, una cosa es el tumor de Pancoas, ¿correcto? Y otra cosa es el síndrome de Pancoas, ¿verdad? El tumor de Pancoas, pues es el tumor, es la neoplasia que aparece en vértice pulmonar, ¿correcto? ¿Y qué va a comprimir? Va a comprimir, por ejemplo, en primera línea, los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Y los troncos venosos brachiocefálicos quién lo forma? La vena yugular interna y la vena subclavia. Pero acuérdate que la yugular externa también drena en la subclavia. Por lo tanto, si yo comprimo, aprieto, presiono, aplasto al tronco venoso brachiocefálico, voy a observar claramente un edema, una ingurgitación, una dilatación, ¿correcto?, de las venas yugulares. Más especialmente en el mismo lado del tumor. Pero si comprime hacia el lado contrario, pues por contraparte, como choca con el otro borde del orificio cérvico-torácico, también puede comprimir, producir una ingurgitación bilateral, ¿correcto? Una ingurgitación, una congestión de venas yugulares, con el edema consecuente de la cara, edema en esclavina, ¿correcto? Edema facial, congestión de venas yugulares, todo esto por compresión de un tumor. Asimismo, también comprime la cadena simpática, porque la cadena simpática atraviesa también este orificio, la cadena simpática. Y cuando afecta la cadena simpática, ¿qué se produce? El famoso síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿verdad? Conocido coloquialmente como el síndrome de Horner, ¿verdad? El síndrome de Horner es una pentada, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Es lo que yo le digo coloquialmente el ojo tímido, porque el ojo se retrae, baja la cortina, baja el párpado, hace miosis, encima se pone rojo y se seca. O sea, en oftalmos, ¿verdad? Miosis, ptosis palpebral parcial, o dicen también pseudoptosis, porque es ptosis parcial, ¿no? El párpado no cae completamente, sino parcialmente. En oftalmos, miosis, pseudoptosis o ptosis palpebral, que es caída del párpado parcial, que más enrojecimiento, es decir, eritema, ¿correcto? Enrojecimiento, ¿sí? Y enrojecimiento de la mucosa del ojo, todo, incluso de ese lado de la cara, toda la mitad de la cara se pone rojiza, y sequedad, anhidrosis, ausencia, falta de sudoración. Esa pentada es característica del Horner, ¿correcto? Y ocurre en el mismo lado de la lesión, en el mismo lado del tumor de Pancoas, la explicación que está comprimiendo la cadena simpática. Entonces, esa es la importancia de este hueco, el orificio cervicotórax. ¿Ok, doctores? Muy bien. Bien, ¿qué he puesto acá? Allá, 12 arcos costales, claro, y entre cada arco costal está el respectivo espacio intercostal, ¿no? Cuando examinen un paciente, pues evidentemente, siempre recuerden que el espacio está debajo del respectivo arco. Es decir, yo tengo primer arco y debajo primer espacio. Segundo arco y debajo segundo espacio. Tercer arco y debajo tercer espacio. ¿Me dejo entender? El arco arriba, el espacio abajo. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas elementales, preguntas básicas. Este es el famoso esternón. Y el esternón tiene acá una famosísima articulación. Famosísima articulación. Conocida como la articulación manubrio esternal. Sí, correcto. Pero para efectos clínicos, para efectos de examen del paciente, este ángulo, esta articulación se conoce como el ángulo esternal. El ángulo esternal o ángulo de Lewis. Ángulo esternal o ángulo de Lewis. ¿Por qué? Porque es un ángulo que se ve de perfil. O sea, de acá de frente no lo vemos. Si vemos al esternón de perfil, vamos a ver. Es un ángulo bastante amplio, es casi llano, casi 180 grados. Pero es un ángulo bastante amplio. ¿Me dejo entender? Bien, el famoso ángulo de Lewis, el ángulo esternal, se encuentra entre manubrio y cuerpo del esternón. Entre manubrio y cuerpo del esternón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí nomás, mirando el esquema, mirando el dibujo. ¿Qué cartílago costal se articula a los lados del ángulo de Lewis? El segundo. El segundo.
que dicho sea de paso, es el primer cartílago costal que se puede palpar, el primer cartílago palpable. El ángulo de Lewis incluso en personas delgadas sobresale, se ve. Una bien delgadita sobresale. Y si no, pues lo palpas. Y a los costados está el segundo cartílago costal, ¿correcto? Y otra pregunta clásica, también clásica de los anatomistas. El famoso ángulo de Lewis siempre lo preguntamos. El ángulo de Lewis, si lo proyecto hacia atrás, ¿en qué vértebra caigo? ¿Está a la altura de qué vértebra? Está a la altura de la vértebra T4, a la altura de la cuarta vértebra torácica. Cuarta vértebra torácica. Específicamente el borde inferior. Específicamente el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Entonces, esos dos detalles por ahora quiero que no se olviden. El famoso ángulo de Lewis. El ángulo esternal, 1, es el ángulo entre que se forma entre manubrio y cuerpo del esternón. 2, a ese nivel se encuentra el segundo cartílago costal, entre paréntesis, que es el primer cartílago costal palpable. 3, el ángulo de Lewis se encuentra a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra torácica, o vértebra T4. ¿Está claro? Muy bien. Perfecto. Y acá está, en este cuadradito de acá, he colocado acá algunas referencias para que jamás se olviden, ¿no? La escotadura yugular u horquilla del esternón es el borde superior del manubrio. Es esto. ¿Correcto? Esto que se pueden palpar fácilmente acá en la base del cuello. Esa es la escotadura yugular. O clásicamente llamada, como está escrito, horquilla del esternón. Pongo también los nombres clásicos porque Aspefan suele usar nombres bastante clásicos. ¿Ok? Entonces, pongo el nombre actual, la nómina actual, pero te pongo nombres clásicos. ¿Ya? Muy bien, entonces, horquilla del esternón está a la altura de la vértebra T2. ¿Correcto? El ángulo esternal de Lewis, famosísimo, a nivel del segundo cartílago costal, a nivel del borde inferior de la vértebra T4. Lo acabo de decir. ¿Correcto? Te voy contando algunos datos de este ángulo, que es bien conocido. El reparo anatómico más famoso que hay a nivel del ángulo de Lewis, ¿saben cuál es? Que a esa altura termina la tráquea. La tráquea, parte del aparato respiratorio, termina justo a nivel del ángulo. Es un reparo famoso, es el más clásico de los clásicos. Entonces, por ahí la tráquea termina a la altura de T4. Bueno, ¿cuál de los siguientes reparos está a la altura del ángulo external o ángulo de Lewis? La tráquea. Ahí termina, es un clásico de clásicos. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. El proceso sifoides, esa formación que está acá abajo del esternón, ¿no? El proceso sifoides está a la altura de la vértebra T9 o T10. ¿A qué altura está el mayor diámetro horizontal del tórax? A la altura del séptimo arco costal, ¿no? De la séptima costilla. ¿Correcto? Mirando por detrás, por la pared posterior, mirando el tórax desde atrás, cuando uno examina al paciente. Miren esto, que se puede palpar fácilmente, ¿no? Este es el omóplato, ¿no? El omóplato, la escápula, ¿no? Ya, ¿cómo se llama esta formación que vemos acá? La espina de la escápula, ¿no? Se palpa fácilmente en la parte posterior del hombro, ¿no? Bien, si yo trazo una línea entre las espinas de las escápulas, ¿en qué vértebra caigo? Caigo en la vértebra T3. Espina de la escápula está a nivel de claro, la vértebra T3 y tercer espacio intercostal. ¿Estamos de acuerdo? En la vértebra. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve porque aquí atrás, en la cara posterior, ¿qué porciones del pulmón se pueden ver? Se pueden auscultar el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Por lo tanto, esta línea, que le llamo la línea biespino-escapular o interescapular, línea biespinosa, porque una de las dos espinas de las escápulas, y que pasa por detrás, significa que por arriba está el lóbulo superior del pulmón, y por debajo el lóbulo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Luego hay otra línea, esta famosa línea, que señala el ángulo inferior de la escápula, que pasa por el ángulo inferior de la escápula, ¿ven? Esa está a la altura de qué vértebra? T7. Ya está. T7. T7. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero como sé que esta diapositiva la va a leer todo el mundo, pero pocos son los elegidos, es decir, los que están acá en Villamedi, les doy otros datos. Miren, ¿qué vértebra será esta? T10, ¿verdad? Si yo trazo una línea a la altura de T10, eso se llama en semiología la línea basal. La línea basal. ¿Qué importancia tiene? A esa altura terminan los pulmones. Ahí está el borde inferior de los pulmones. Los pulmones terminan a la altura de T10, a la altura de la línea basal.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y algo más. ¿Qué vértebra es esta? Pues dos vértebras más abajo, ¿no? La vértebra T12. Eso se llama la línea basilar. Ahora lo voy a escribir. Así se escribe por si acaso. Viene de base. No es basilar de otro concepto. ¿Estamos de acuerdo? Basilar. Línea que pasa por T12. ¿Y para qué me sirve? A esa altura termina la pleura parietal específicamente. A esa altura está el receso costofrénico o costo diafragmático. A esa altura termina, por detrás. Entonces uno se pregunta, ¿a esta altura termina el pulmón? ¿Y a esta altura termina la pleura? ¿Por qué la pleura llega más abajo? ¿Por qué la pleura tiene que llegar más abajo? Porque le tiene que dar chance al pulmón, le tiene que dejar espacio para que el pulmón se insufle, pues, se expanda. El pulmón llega a la altura de T10 en reposo, pero en inspiración máxima, inspiración es decir, cuando te vienen las respuestas a la mente, no, cuando tomas aire, a eso me refiero, cuando inspiración máxima, ¿correcto? El pulmón pues ocupa estos espacios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la pleura le da chance. Bien, doctores. Eso es lo esencial de esta diapo. Sigamos avanzando. Ahí está, el famoso diafragma. Hablemos de los músculos. Miren este famoso músculo, el famoso diafragma. ¿Qué tipo de músculo es? Un músculo estriado esquelético. No es liso, ¿ah? A pesar que está dentro de la cavidad, no es liso. Es estriado esquelético. Está formado por dos semicúpulas, es como una sombrilla, ¿no? Cóncavo desde abajo, convexo desde arriba. ¿Correcto? Y está formado por dos hemicúpulas, una hemicúpula derecha y una hemicúpula izquierda. El prefijo hemi significa mitad. Hemicúpula, ¿no? Una hemicúpula derecha. La hemicúpula derecha es más alta, mira, ve. Llega a nivel del cuarto espacio y la izquierda es más baja. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. Exacto, porque debajo de la hemicúpula derecha sobresale el hígado. Un detalle anatómico que quiero que sepan en la superficie corporal. ¿Cómo se llama este adornito que tenemos acá en la superficie corporal? El pezón y la areola, ¿verdad? El pezón y la areola, el botón mamario, ¿está a la altura de qué espacio intercostal? El botón mamario está a la altura justamente del cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. ¿Quién inerva el pezón y la areola? El cuarto nervio intercostal. El cuarto nervio intercostal, eso les envió en el pretest, ¿no? El cuarto nervio intercostal. Una pregunta importante porque es el reflejo de Ferguson cuando el huevito succiona. ¿Quién inerva el pezón y la areola? El cuarto nervio intercostal. ¿Ya? Ya tienen el dato. Pues bien, está justo a la altura del cuarto espacio intercostal. Entonces, cuando uno ve su pezón y su areola, a esa altura está llegando la hemicúpula derecha del diafragma. Bastante alto, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Y un espacio más abajo, en el lado izquierdo, llega la hemicúpula izquierda. ¿Ok? Perfecto. Bien, su punto medio, el punto más alto del diafragma está a la altura de la vértebra T8. ¿Cómo está inervado? Su inervación motora viene de los nervios frénicos, bien conocidos. Los nervios frénicos, ¿correcto? Que van a nacer en el cuello. ¿De dónde? Del plexo cervical. Los nervios frénicos nacen en el cuello, nacen del plexo cervical. ¿De qué raíces? Mira cómo lo pongo. No pongo C3, C4, C5. ¿Por qué? Porque de las tres, la más importante es C4. En neuro, los TBM, los traumatismos vértebro-medulares con lesión por encima de C4, el paciente queda no solamente cuadripléjico, sino también va a necesitar ayuda de ventilación asistida con una traqueotomía permanente. ¿Me dejo entender? Porque C4 es el principal segmento medular que va a enviar fibras frénicos para el diafragma. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lesiones de C4 para arriba producen definitivamente parálisis respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cambio por debajo de C4, el diafragma todavía se preserva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así de claro. Por eso pongo así. No pongo C3, C4, C5. Yo pongo C4, C3, C5. ¿Ok? Bien. Función. El diafragma es inervado por los frénicos. Cuando el diafragma se contrae, ¿qué hace? Mira, acá está el esquema. Cuando el diafragma se contrae, ¿qué hace? Baja, baja, desciende.
Cuando el diafragma se contrae, baja. ¿Y para qué baja? Al bajar, aumenta el diámetro vertical. Aumenta el diámetro vertical del tórax. Aumenta el diámetro vertical. Y si en una caja, en una cavidad, tú aumentas uno de los diámetros, ¿qué estás aumentando? También el volumen. También el volumen. ¿Me dejo entender? Al aumentar uno de los diámetros o más diámetros vas a aumentar el volumen. Entonces, el objetivo de que el diafragma baje es para elevar el volumen de la caja torácica. Y hay una famosa ley que le he colocado acá, que se desprende de la teoría general de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, que dice que en condiciones de temperatura constante, es decir, que en nuestro caso somos organismos homeotermos, ¿verdad? Homeotermos, tenemos nuestra homeostasis mantiene la temperatura casi en rangos casi constantes. En condiciones de temperatura constante, presión por volumen igual a constante. Eso significa. Por lo tanto, si yo elevo uno de los factores para que la resultante, para que el producto no se altere, ¿qué debe ocurrir con el otro factor? Debe bajar. ¿Me dejo entender? Eso en aritmética se llama inversamente proporcionales, ¿verdad? Inversamente proporcionales, así de sencillo. Es decir, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro debe disminuir, debe ser en decremento del otro. O a la inversa, si uno disminuye, debe ser en incremento del otro. ¿Me dejo entender? Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Por lo tanto, el diafragma, cuando se contrae, baja. ¿Para qué? Para aumentar el diámetro vertical. Con ello eleva el volumen. Y si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión intratorácica? La presión intratorácica disminuye, baja. Estamos en condiciones isotérmicas, ¿correcto? La presión baja. Y al bajar la presión intratorácica, pues la presión baja por debajo de los valores de la presión externa y la presión atmosférica, y por eso el aire puede entrar. ¿Me dejo entender? Es un juego de presiones. Y a la inversa, cuando el diafragma se relaja, se eleva, sube, el diámetro vertical se achica, disminuye, el volumen disminuye. Y al disminuir el volumen en condiciones isotérmicas, la presión intratorácica aumenta. Y al aumentar la presión, el aire sale expulsado. Y así funciona el diafragma. ¿Me dejo entender? Cuando el diafragma se contrae, cuando uno inspira, el diafragma baja. Cuando uno expira, el diafragma sube. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría en caso de lesión de uno de los nervios frénicos? En un acto quirúrgico por ahí, accidentalmente se lesiona un freno. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasa con ese hemidiafragma? Porque cada frénico trabaja sobre una cúpula, sobre una hemicúpula. ¿Qué pasaría con esa hemicúpula? Estaría levantada, estaría elevada, no puede bajar. ¿Me dejo entender? Y el paciente va a depender solamente de un hemidiafragma. ¿Estamos de acuerdo? Y va a haber desviación del mediastino y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No lo olviden. Perfecto. Entonces, sin duda alguna, como el principal diámetro que varía en la caja torácica es el diámetro vertical, entonces el diafragma, miren ustedes, es el responsable del 75% de la inspiración no forzada, o sea, en condiciones normales, ¿ya? Y 50% en la inspiración forzada. Relativamente disminuiría lo que ocurre. ¿Por qué disminuye relativamente en la inspiración forzada? No, no es que trabaje menos, lo que pasa es que en inspiración forzada se activan toda la caja de músculos, todos los músculos que están en redes. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que el diafragma disminuya su fuerza, sino que la aumenta, pero ahora trabaja con todo un conjunto de músculos. Y por eso que hay una aparente disminución del porcentaje, pero no es así. ¿Me han entendido? Perfecto, autores. Es así de claro. Y por lo tanto, pues no cabe duda que por los porcentajes aquí presentados, esto ha sido pregunta de residencia, es el principal músculo inspiratorio, pues. Ha sido pregunta hace 3 años, creo me parece. ¿Ok? Bien. El diafragma tiene 3 aberturas, 3 orificios, bastante conocidos. A ver, un segundito, voy a cambiar de color acá a la... ¿Qué pasó? Y ahora sí. El diafragma tiene 3 orificios, 3 aberturas, ¿lo ven? 1, 2 y 3.
Tres aberturas principales. De adelante para atrás. La abertura más anterior, la más grande, la más grande, la más anterior y la más alta, la más elevada, es el hiato de la vena cava inferior. Aquí los he ordenado de adelante para atrás y de arriba para abajo, incluso en tamaño. El hiato, el hueco más grande que tiene el diafragma es el hueco por donde va a pasar la cava inferior. Doctor, no le diga hueco, ya. ¿Cómo dicen los libros? Hiato, es lo mismo. Todos se escriben con H. Hiato de la vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El hiato se encuentra a la altura de T8, ahí está escrito, T8, ahí está. ¿Correcto? T8. Luego, ¿y quién pasa por ahí? Pues obviamente, ¿no? La cava inferior. Por ahí pasa la cava inferior, ¿correcto? Segundo hiato, segunda abertura, el hiato esofágico. El hiato esofágico, ¿correcto? El hiato esofágico. Se encuentra a la altura de la vértebra T10, mira, dos vértebras más abajo. Está detrás de la cava inferior, más detrás y hacia la izquierda y es más bajo, T10. ¿Y quién pasa junto con el esófago? Ahí está escrito, ahí está escrito. ¿Quién pasa? Los nervios vagos. Los vagos. Por eso yo digo coloquialmente, una broma nada más, ¿ah? No me lo tomen tan en serio. El esófago es el órgano mal acompañado. ¿Por qué? Está rodeado de vagos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya saben ya. De acá hasta que ingresen, no se comporten como el esófago. No se rodean. Entonces, el esófago está... Nunca, donde va el esófago van los vagos. Es una cosa así de simple. Entonces, los troncos vagales, le decimos a esta altura, pasan por el hiato esofágico. Muy bien. Y por último, por el hiato órtico, a la altura de T12. Mira qué fácil. Ya, mira, T10, perdón, T8, T8, T10, T12. Mira qué fácil, una progresión es esto. Fácil, ¿correcto? T8, T10, T12. Por el hiato aórtico, que es el más posterior, el más bajo de los tres, pasa obviamente la aorta y por eso cambia de nombre. Le dicen aorta torácica, aorta abdominal, ¿no? Y junto con la aorta, ¿quién pasa? El conducto torácico, que es el principal conducto linfático del organismo. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo más importante. Asimismo, vean ustedes acá que detrás, en la zona posterolateral izquierda, en la zona posterolateral izquierda, el diafragma suele presentar, y eso lo hemos visto bastante en las disecciones, suele presentar acá una zona membranosa con aspecto de un triángulo. ¿Lo ven? ¿Dónde está ubicado? En la zona posterolateral izquierda. Y ese es el famoso trígono lumbocostal o trígono de Bogdalek, le decimos nosotros, ¿correcto? Y a veces, pues, los niños pueden nacer con un defecto congénito, bien el huecazo que haga. El hiato, ¿no? El foramen de Bogdalek es un orificio anómalo, es una malformación congénita. Mejor dicho, es la malformación congénita más frecuente del diafragma. Es la más frecuente. La malformación congénita más frecuente del diafragma es el foramen de Bogdalek. ¿Dónde se localiza? Y lo ven en la imagen. En la región posterolateral izquierda. Generalmente está en el lado izquierdo. ¿Ya? Es muy raro encontrarlo derecho y más raro pues en ambos lados. ¿Correcto? Y cuando esto ocurre por un defecto pues de los conductos pleuroperitoneales, una falta de cierre de los conductos pleuroperitoneales y con esto falla, ¿qué ocurre? ¿Cómo es la presión intratorácica normalmente? La presión intratorácica es negativa. ¿Cómo es la presión abdominal? Positiva. Acuérdense eso es básico. En emergencia se maneja con mucha frecuencia. Cuando una persona, un elemento abre, rompe la pared torácica, se mete un fierro por la pared torácica, ¿han visto alguna vez que el pulmón salga? Al contrario, ¿verdad? Todos los elementos del tórax se van al otro contrario, al lado contrario, al lado sano, se esconden, se alejan de la lesión. En cambio, cuando una persona tiene una evisceración, se abre la pared abdominal, sí hay exposición de asas intestinales. El tórax succiona, el abdomen empuja. Es básico. El tórax maneja presiones negativas, el abdomen maneja presiones positivas. Entonces, si aparece este hueco, el foramen de Bogdalek, ¿correcto? Acuérdate que el tórax jala, succiona y el abdomen empuja, o sea, todo favorece a que los elementos del abdomen se metan al tórax. Por presión positiva del abdomen y por presión negativa del tórax. Y eso hace que en el recién nacido
pues las asas intestinales lleguen a meterse, incluso hasta parte del colon se meta al hemitórax, sobre todo el hemitórax izquierdo. Y esto va a producir atresia pulmonar izquierda, naturalmente. Entonces, ¿cuál es la característica clínica de un niño que ha nacido con hernia de Bogdalek? Pues lo primero que ven es que el abdomen está excavado. Ven que el abdomen está hundido porque toda la vida se han metido al tórax. Segundo, dificultad respiratoria, anda con distrés respiratorio. Está moradito este niño. ¿Estamos de acuerdo? Y chapa tu estetoscopio, ocultas especialmente el hemitórax izquierdo y vas a ocultar ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo, típico de sonidos intestinales. Ya, pues, el diagnóstico clínico nada más, con los ojos y con el estetoscopio nada más. Hernia de diafragmática. ¿Estamos de acuerdo? Es la más frecuente. Y también hay un segundo defecto que es más raro, pero es más benigno. Es más benigno, o sea, es decir, no es tan grave como la hernia Bogdalek. Es la hernia Morgagni. También por ahí preguntar en los bancos. La hernia Morgagni, o Morgagni-Larrey también. Acá está. Es anterior, ¿lo ven? Es anterior. Es retroesternal. Característico. Retro está detrás del esternón. Y es más pequeñita. No es tan grave. Es más rara, pero es más benigna. La de Bogdalek sí es complicada. ¿Ok? Y eso lo van a ver en pediatría. Cirugía pediátrica especialmente. Muy bien. Perfecto. Los músculos. Ya hemos hablado del diafragma. Hablemos de los músculos de las paredes. Y los más destacables, sin duda alguna, son los músculos intercostales. ¿Correcto? Los más destacados son los músculos intercostales. ¿Ok? Muy bien. Hablemos pues de nuestros amigos, los intercostales. En cada espacio intercostal vamos a tener tres músculos. Tres músculos. El intercostal externo, el interno y el íntimo. ¿Ya? Fácil. El externo, sus fibras están orientadas hacia abajo y hacia adelante. Y los otros dos están orientados hacia abajo y hacia atrás. Sí, es fácil, ahí descrito. ¿Ya? Acá lo vemos en este espacio. ¿Ven? El externo está orientado hacia abajo y hacia adelante. Y los otros dos hacia abajo y hacia atrás. El interno y el íntimo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso tal vez no pregunten nunca. Lo más importante es la función. El externo, el ex te inspira. Recuérdalo. El ex, la ex, como quieran, te inspira. ¿Estamos de acuerdo? El externo es inspiratorio. El externo es inspiratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y los otros dos, interno, íntimo, inspiratorio. ¿Correcto? Hoy tenemos una mnemotecnia, ahí en Cayetano tenemos una mnemotecnia, que decimos, el interno espera que el externo se inspire. El interno espera a que el externo se inspire. ¿Me dejó entender? Entonces han hecho externado, han hecho internado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el interno espera que el externo se inspire. Con eso uno no se olvida. Ya, otra forma, acuérdate. El ex te inspira. Y los otros dos, interno e íntimo, son expiratorios, botan el aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces no te olvides, no puedes fallar ahí. Entonces esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en la espirometría. En la espirometría. El volumen de aire corriente que uno inspira y expira cuando está en reposo, ¿no? Medio litro de aire que entra y sale, ¿verdad? Pero cuando uno toma más aire, ¿cómo se llama el volumen de aire que ingresa a las vías respiratorias por encima de un volumen de aire corriente? Volumen de reserva inspiratoria, ¿verdad? Volumen de reserva inspiratoria. Es todo el aire que puedes meter en la vía aérea por encima del volumen de aire corriente, ¿verdad? El volumen de aire corriente más o menos es medio litro. El volumen de reserva inspiratoria son 3 litros. O sea, puedes meter 3 litros más de aire a tu vía aérea si estás con si tienes buenos pulmones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende? ¿Qué músculos son los que van a determinar el volumen de reserva inspiratoria? Pues los músculos inspiratorios. Y entre ellos, el famoso intercostal externo. También era otra pregunta del pasito, ¿no? ¿Cuál de los músculos contribuye? Todos en la lista, todos eran expiratorios. Y el único inspiratorio, el ex. El ex te inspira. ¿Ya? Muy bien, así de fácil. Perfecto. El van intercostal. Bueno, en cada espacio intercostal está el famoso van. Miren, ve, ahí está el van.
¿Cómo están? Van es un término que usamos los latinos, los anatomistas latinos usamos ese coloquio, van, vena, arteria, nervio. Los gringos no conocen, están perdidos. Ya, en inglés, o traducción, paquete vasculo nervioso, es así como está en los libros. El paquete vasculo nervioso intercostal, mira, ve. ¿Cómo está formado? Pues su nombre dice, vena, ¿en qué orden? De arriba para abajo, ahí está, ve. Vena, arteria y nervio, en ese orden. Vena, arteria y nervio. Y el van intercostal, ¿por dónde discurre? También fue otra pregunta. Ahí lo ves. ¿Por dónde discurre? Por el borde inferior de las costillas. Y eso es importante. ¿Por qué puse esa pregunta en el pretest? Pues cuando hagas una toracocentesis o coloques un tubo de drenaje torácico, un paciente con neumotoras, atención, hemotoras, vas a colocar su tubo de drenaje, ¿correcto? O haces una toracocentesis simplemente para tomar una muestra de líquido pleural, ¿correcto? ¿No? O haces una toracotomía, ya eres heroico. Toracotomía, siempre las punciones se deben hacer pegadas ¿a qué parte de la costilla? Siempre pegados al borde superior. Eso jamás hay que olvidar. Siempre las punciones, las incisiones en pared torácica deben hacerse siguiendo el borde superior de las costillas para evitar dañar el van intercostal. Porque puedes lesionar la arteria y si lesionas la arteria, imagínate un paciente con neumotórax. Neumotórax tiene aire en la cavidad pleural. Agarras, colocas tu tubo de drenaje, sacas el aire, pero si no tomaste, si te pegaste al borde inferior, lesionaste la arteria, le sacaste el aire y le vas a dejar sangre. Estás cambiando un chen de neumo por hemotórax. ¿Ya? No salgas en las noticias, por favor. Si vas a salir, que sea pues una buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así de simple. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de este, y está entre los músculos, entre el íntimo y el interno. Ahí está escrito. Entre interno y íntimo. Muy bien, ya está. Los vasos, las venas intercostales, comunican adelante las venas torácicas internas, hacia atrás con las venas del sistema ácidos. Las derechas con la vena ácido. Estas venas, ácigos y hemiácigos, son dos venitas que están por delante, están pegaditas delante de la columna vertebral, delante de las vértebras torácicas. La vena ácigos es la que está al lado derecho y la hemiácigos es la que está al lado izquierdo. ¿Correcto? Son dos venitas que están pegadas delante de la columna vertebral. Vamos directo al grano, lo más importante. ¿Para qué sirven las venas ácidas? Son las principales venas que comunican a las dos venas cavas. A las dos venas cavas. La vena cava superior, la vena cava inferior. El principal sistema por el cual se comunican las dos venas cavas, la superior y la inferior, es por el sistema venoso ácido. Esa es la importancia del sistema venoso ácido. Es el principal sistema que comunica ambas venas cavas, superior e inferior, ¿correcto? Superior e inferior. ¿En qué caso, por ejemplo, hay compresión de la vena cava inferior? ¿En qué caso? Caso frecuente, fisiológico. El embarazo, la gestación. La gestación, doctores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la gestación comprime a la vena cava inferior, entonces parte del drenaje venoso va por el sistema ácidos, para pasar, va y pasea a la cava inferior por el sistema ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia que tiene. Porque si no hubiera, salud, si no habría una congestión marcada en los miembros inferiores, con riesgo ustedes ya saben de preeclampsia y todo lo demás. ¿Ok? Por eso tenemos el sistema ácidos. Perfecto. Y acuérdate, la ácido está a la derecha, el hemiácido está a la izquierda. Ya lo vamos a ver porque en pulmones eso es importante. Muy bien. Las arterias intercostales van a comunicar adelante las arterias torácicas internas o mamarias internas con las, con la aorta por detrás, ¿correcto? No hay arteria ácidos, ¿me dejo entender? Y tampoco existe vena aorta, no existe eso. Atrás tenemos las venas ácidos y atrás tenemos la arteria aorta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y los nervios intercostales, que van a ser de los nervios raquídeos, así de simple. De T1 sale el primer nervio, de T2 el segundo nervio, y así sucesivamente. ¿Ok? Algunas preguntas básicas, no he colocado acá, lo voy a colocar para la próxima edición, porque siempre se me pasa por ahí. Un poquito de glándula mamaria. No está acá en la diapositiva, pero le voy a agregar tips de glándula mamaria. No vaya a ser, al fan se le ocurre cualquier cosa. Entonces, ya, uno,
El pezón y la areola, ¿quién los inerva? El cuarto nervio intercostal. Segunda pregunta. ¿Cuál es la principal arteria de la glándula mamaria? ¿De dónde viene su principal irrigación? De la torácica interna o también conocida como mamaria interna. Acá está. La torácica interna o mamaria interna. ¿Correcto? Es la principal arteria. Irriga el 60% de la glándula mamaria. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo importante. Lo que quiero que recuerden. Por ahí no vaya a ser. Y nervios de admisión. Muy bien, perfecto. Nada más.